Me vas a creer esto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Esta sala, en el marco de la UNIPE Federal, de la Semana Virtual de UNIPE Federal, es una alegría, es una fiesta, como siempre es la presentación de un libro además que da cuenta de un trabajo profundo, riguroso, cuidado, y de un trabajo colaborativo entre investigadores y docentes organizados y nucleados alrededor de la Universidad Nacional del Comahue. Algunas y algunos de sus integrantes, o sea, de los integrantes de este colectivo, con algunos de los integrantes y algunas de los integrantes de este colectivo, nos conocemos desde hace muchos años, y desde hace muchos años coincidimos en la búsqueda, en la exploración de modos de desplegar en las aulas un conocimiento matemático potente, desafiante, inclusivo. Con Ethel, con Patricia, con Rosy, con Analía, con María Elena, nos encontramos desde hace mucho. A este grupo que nombré se fueron sumando otros colegas, y entonces voy a nombrar en orden a todos los autores de este trabajo: Ethel Barrio, Lucas Colipe, Patricia Detzel, Emanuel Isa, Rosa Martínez, René Morari, Analía Petich, María Elena Ruiz, Juan Zambrano. Yo quiero destacar dos cosas antes de iniciar la conversación y la presentación que las y los colegas van a hacer. El trabajo busca un diálogo entre la producción didáctica y las prácticas de las escuelas, las prácticas de enseñanza de la matemática. Esa es una auténtica búsqueda, o sea, las y los autores asumen que no va de suyo la reutilización en el campo de las prácticas de los trabajos que se producen en el campo de la investigación. Y encuentran el camino de la colaboración, de la construcción de simetría, de la discusión conjunta, una vía. Pero esa vía es un punto de partida enunciada de esta manera, que se va llenando de contenido con los desarrollos efectivos, ¿no? Y este equipo toma una producción y la producida en el campo de la didáctica de la matemática sobre números enteros, una secuencia sobre números enteros, y la resignifica en la discusión con profesores de escuela secundaria. El trabajo es muy riguroso y muy cuidado hacia todos y todas, hacia los que producen en un campo y en otro campo. Bueno, para mí es una gran alegría presentarlos. No sé quién va a asumir la palabra primero. La idea es que esto sea una conversación, no va a haber PowerPoint, justamente para alentar la conversación, las preguntas, los comentarios y todo lo que las y los presentes quieran formular. Adelante. Asumo yo, Patricia. Dale, María Elena, adelante. Dale. Hola a todos y todas. Muchas gracias, Patricia, por tu presentación, por tus palabras, por cómo entendiste el trabajo que hicimos, que te hicimos lectora de uno de los capítulos.
al final de la charla nuestra, del comentario, de lo que vamos a presentar acá, vamos a mostrar la tapa del libro y el índice para que puedan ver todos los capítulos que están ahí y los autores de los distintos capítulos. Y cada capítulo que hemos hecho lo hemos enviado a revisores, lectores. A Patricia no le gusta que le diga evaluadores, pero era para que alguien más nos haga una lectura y una devolución y comentarios, etc. Y Patricia fue una de ellas y realmente, como les decíamos antes, los comentarios y las sugerencias realmente nos ayudó muchísimo a mejorar, ¿no?, esta escritura. Bueno, como dijo Patricia, nosotros pertenecemos a un grupo de investigación que está nucleado en la Universidad Nacional del Comahue, pero pertenecen profesores de otras instituciones. Dentro de la Universidad del Comahue hay dos, la Facultad de Economía y la Facultad de Ciencias de la Educación, pero también hay profesores del Instituto de Formación Docente, y también está incluido Juan Zambrano como profesor de la escuela secundaria. Nosotros desde hace varios años hemos asumido esta perspectiva de trabajo colaborativo. Y es así que hemos desarrollado estudios en contexto de colaboración con docentes de matemáticas de escuelas secundarias a partir de una problemática de enseñanza particular. Esta manera de investigar nos convocó y nos gustó de entrada porque se desarrolla con el objetivo de integrar el punto de vista de los docentes en temas que a ellos les toca de cerca. Y es así que este enfoque de investigación le otorga un lugar central a las acciones, observaciones, experiencias de los docentes en relación a las preguntas que ellos se hacen. Pero a su vez, este enfoque aporta una nueva mirada a esas preguntas. En nuestra investigación tomamos como referencia la perspectiva colaborativa desarrollada por Nadine Bernard y Serge de Gagné. Y tenemos, no sé si decir así, como el honor de tener un capítulo del libro escrito por Nadine Bernard, que con mucha generosidad aceptó escribir un capítulo del libro sobre su perspectiva teórica de la investigación colaborativa. Y en esta perspectiva el foco está puesto en el trabajo conjunto entre investigadores y docentes sobre una problemática compartida. Y el trabajo reflexivo es el eje central. Yo brevemente voy a decir dos cosas de esta perspectiva. No queremos hacer mucho hincapié en lo teórico para que se pueda contar realmente lo más interesante, que es lo que se hizo a lo largo de estos años. Pero en forma muy breve voy a comentar que este enfoque pone en juego un proceso conocido como cosituación, que es donde se define la problemática, de cooperación, que es el proceso de reflexión, el proceso donde se recolectan los datos, y de coproducción, que es el proceso de análisis que lleva a la producción de los resultados. El prefijo co justamente se refiere a una actitud y una actividad de los participantes para tomar en cuenta el punto de vista de todos los que participan en la investigación. En nuestro caso son docentes de escuela secundaria e investigadores. Y uno de los elementos claves en esta perspectiva teórica es el que se refiere al criterio de la doble verosimilitud, que este criterio impregna la investigación en todas sus etapas. Toma matices diferentes según sea la etapa de la investigación colaborativa. Pero la misma Nadine Bernard dice que estas etapas no es que son disjuntas, termina una, empieza la otra, termina la otra, sino que se van solapando. Pero para poder entender el criterio de verosimilitud en cada una de ellas, las vamos a discriminar. Según de Gagné, dice que este criterio de doble verosimilitud, el investigador colaborativo va a estar siempre preocupado por tener en cuenta las preocupaciones de las dos comunidades, investigadores y docentes, en nuestro caso. Por eso en cada una de las etapas es que hay que estar atento a las miradas de todos.
En la primera etapa, que sería la etapa en la que se va configurando la problemática, todos los participantes del proyecto plantean las preocupaciones, cuáles son las preocupaciones, cuál es el objeto que le interesa investigar. Entonces ahí el investigador tiene que estar atento a las preocupaciones de las comunidades de los docentes y a las preocupaciones nuestras como investigadores. Y aquí entonces surge la doble pertinencia social, ¿no? O sea que el criterio de doble verosimilitud aquí adquiere diríamos, el carácter de doble pertinencia social. El investigador ejerce una sensibilidad para tomar en cuenta las preocupaciones de los demás y de esa manera satisfacer no solo sus preocupaciones como investigador, sino también las de los docentes con los que vamos a trabajar. En segundo lugar, cuando se desarrolla una actividad reflexiva en relación con el objeto investigado, el criterio de la doble verosimilitud se convierte en un criterio de doble rigor metodológico. Aquí el investigador ejerce una doble sensibilidad, el enfoque reflexivo tiene que permitir no solo la recolección de datos sobre un objeto de investigación vinculado a la práctica, sino también lo importante aquí es la red de comprensiones, o sea, estar atentos a que se dé una red de comprensiones de ambos lados, de los investigadores y de los docentes. Y finalmente, la doble verosimilitud durante el análisis y la difusión de los resultados es la doble fecundidad de los resultados. Aquí influirá efectivamente en la forma de abordar el análisis, que debe dar cuenta de esa co-construcción. O sea que hay que hacer oír la voz de los docentes en el conocimiento producido a partir de ese análisis y reflejarlo en los resultados, que esos resultados puedan ser comunicados tanto para la comunidad de los investigadores como para la comunidad de los docentes. Aquí me parecía importante percibir que la extensión y el alcance de este trabajo, no solo de esta manera de trabajar, no solo ha modificado las formas de abordar la investigación educativa en cuestiones relativas a las prácticas, sino también el tipo de conocimiento producido, cuyos resultados buscan, justamente lo que decía recién, llegar tanto a las comunidades científicas como a los de los docentes. Entonces nuestro interés aquí hoy va a ser mostrar la manera en que nuestra investigación toma forma, desde la configuración de la problemática hasta el análisis y difusión de los resultados. Y como grupo colaborativo que somos, todos vamos a participar y hablaremos sobre cuestiones tales como nuestros proyectos de investigación y extensión desarrollados a partir de problemáticas que los docentes plantean, las razones de la elección de la ingeniería didáctica, como Patricia recién comentó, la ingeniería didáctica que tomamos, y por qué, cómo la estudiamos y la implementamos en aulas de escuela secundaria, el relato de la experiencia como integrante del grupo colaborativo del profesor que implementó la propuesta en sus aulas, la dinámica de trabajo y experiencia como novel de un investigador del grupo, el proceso de coproducción de nuestra investigación en relación a la difusión de los resultados, escritos u orales, de todo el trabajo colaborativo, y por último, la articulación de la formación continua con la investigación a partir de los talleres. Entonces, los dejo ahora con Patricia Detzer. Buenas tardes. Bueno, este trabajo se va enmarcando entonces como con la presentación de distintos proyectos de investigación que fuimos desarrollando en la Universidad Nacional del Comahue. Buscábamos y buscamos producir conocimientos matemáticos didácticos de manera conjunta con los docentes de las escuelas medias a partir del análisis en el estudio e implementación de propuestas de enseñanza. Simultáneamente con la presentación de los proyectos de investigación, también íbamos presentando proyectos de extensión que se complementaban con la investigación. Y entonces, en ese marco, el trabajo de los docentes de nivel medio que participaban en el grupo de trabajo colaborativo
tenían un reconocimiento institucional. Nuestra investigación colaborativa se inicia en el año 2012, cuando nos conectamos con una escuela secundaria de Río Negro, la número 14, de la localidad de Fernández Oro, en la cual Juan, que ahora está exponiendo con nosotros, era docente de esa escuela. En las primeras reuniones, los docentes nos comienzan a proponer distintas problemáticas para que abordáramos en forma conjunta. Entre todas ellas nos centramos en una que tenía que ver con las dificultades que tienen los estudiantes en la manipulación de los signos con los cálculos. Esta cuestión, lo que tenía de interesante es que era una cuestión transversal en la escuela, aparecía en distintos años, y entonces eso hacía que convocáramos a más profesores de la escuela a trabajar en el grupo. En esta primera etapa, cuando se está dando forma a la problemática, estamos en esa etapa que planteaba María Elena, que es la etapa de cosituación, y donde ahí, bueno, era importante atender este criterio de doble verosimilitud, en el sentido de que tanto investigadores como docentes se vieran involucrados en esa cuestión. A partir de entonces, de la demanda que tomamos para trabajar junto con los docentes, buscamos en la bibliografía dentro de nuestro marco de referencia, que es la didáctica de la matemática, y ya teníamos conocimiento de las investigaciones que venía llevando a cabo la doctora Eva Cid de la Universidad de Zaragoza de España, que estaba trabajando con los números negativos. Al ponernos en contacto con ella, generosamente nos comparte su propuesta de enseñanza, que ella estaba ya, que era parte de la culminación de su tesis. Con ese material que logramos recopilar, bueno, se vuelve al grupo, y a medida que iban avanzando las reuniones en la escuela con los docentes, íbamos avanzando con las lecturas y las discusiones, se va consolidando esta idea de abordar el estudio de la propuesta. Ahí lo que se veía era que se veían reflejados los intereses y las preocupaciones tanto de los docentes como de los investigadores. Entonces, ahí está la cuestión esta que decía María Elena de la doble pertinencia social, digamos. Así, digamos, avanzando un poco, consensuamos como objeto de estudio repensar la enseñanza de los números enteros en la escuela. Y ahí es donde comenzamos este proceso compartido en el grupo, que consistió en el estudio, en ir adecuando las tareas al aula, analizar las tareas de esta propuesta elaborada por la doctora Eva Cid sobre la enseñanza de los números enteros en un contexto algebraico. Y tal como decía María Elena, también, no sé si decir que es un honor, la doctora Eva Cid también nos escribe un capítulo en nuestro libro, explicando las razones epistemológicas o las razones por las cuales ella llega a esta propuesta de enseñanza. Bueno, ahora ahora lo dejo a Lucas, que va a avanzar un poquito más con la propuesta. Hola, buenas tardes. Bueno, en lo que sigue voy a exponer brevemente las razones por las que tomamos y sostuvimos el trabajo con esta ingeniería didáctica de Eva. Lo que nos convocó a trabajar con esta propuesta fueron los principios y perspectivas presentadas en su formulación y desarrollo. Al principio nada más ya enunciaba las problemáticas de la aritmética escolar, las diferentes presentaciones que se dan en las aulas, y esto ya se veía reflejada ya en los encuentros con los profesores, algunas cuestiones ahí evocadas en el trabajo. Estudiar esta bibliografía implicó un trabajo al interior del grupo. Por ejemplo, en ella se marca que la razón epistemológica de los números con signo deviene del álgebra, y en consecuencia nos convocó a sostener conjuntamente una presentación escolar
de los números con signo simultáneamente con el álgebra. Además, es una propuesta centrada en el conocimiento que circula en el aula, y entonces en los encuentros en los grupos nos preocupábamos por la gestión del aula. Entonces más o menos había un ida y vuelta que más o menos marcaba el camino a recorrer. Algo para destacar de esta propuesta es que se hace cargo y procura el trabajo con la escritura, las distintas representaciones de los conceptos, el trabajo con distintos significados, marcando siempre la ruptura entre lo aritmético y lo algebraico que es propia cuando uno manipula los signos. Frente a conceptos a construir, trabaja con actividades en contexto para luego pasar a trabajos de contextualizado, y una vez consolidados estos conceptos, o sea, una vez que hay pequeñas institucionalizaciones, pone el énfasis en la modelización matemática de esta propuesta. Anticipa posibles problemáticas que se pueden dar en el aula, más o menos, y comprender todo esto nos permitió pensar las adecuaciones, donde el modo que elegimos para evaluar el avance en la propuesta fue a través del análisis de las producciones de los alumnos, y más o menos así se fue estructurando los encuentros con los docentes. Una característica bastante fuerte de la propuesta es que es constructiva, donde aparecen conocimientos provisorios, por ejemplo, parte de un anclaje con los conocimientos de los números naturales, después los conocimientos provisorios sería, se construye una estructura aditiva y multiplicativa de los sumando y sustrayendo, ¿sí? Y una vez que los alumnos manipulan los sumando y sustrayendo en un contexto algebraico, bueno, ahí finalmente se presenta el conjunto de los enteros y su manipulación, finalmente. Esto fue muy brevemente, y ahora ahí Juan nos comentará su experiencia. Hola, buenas tardes. Bueno, como decían mis compañeros en el grupo de colaboración, yo soy docente de nivel medio, que bueno, aceptó en el año 2012 trabajar con este equipo de investigación, ¿no? Fue una invitación que nos llevó al colegio, y bueno, en las primeras reuniones tratamos de ponernos de acuerdo cómo trabajaríamos dentro del grupo, ¿no? A nosotros como docentes de nivel medio principalmente nos preocupaba el hecho de que habíamos participado en muchas oportunidades de cursos o talleres de capacitación donde nos presentaban algunas propuestas que parecían interesantes para aplicar en el aula, ¿no? Pero al momento de trabajar en el aula nos encontrábamos con que al aplicar la propuesta en algún momento como que nos perdíamos, nos faltaba algo, por ahí una revisión, algunas dudas que teníamos respecto de la propuesta, y ya no teníamos el contacto de repente con los capacitadores como para poder buscarle la vuelta y salir adelante, ¿no? Entonces, una de nuestras principales demandas, digamos así, fue el hecho del acompañamiento, de sentir que podíamos implementar una propuesta y que si surgía algún inconveniente, si teníamos que tomar otro sentido, digamos, en la aplicación, contábamos con el apoyo de los docentes que nos estaban proponiendo esto, ¿no? Básicamente tratamos de ponernos de acuerdo en ese sentido primero, y una vez que logramos acordar esto de la colaboración, ¿no? De que nosotros íbamos a recibir respuestas a nuestra demanda y estábamos dispuestos a trabajar en esto, lo que seguía era, bueno, elegir el tema con qué íbamos a trabajar. Aquí, bueno, surgieron algunas ideas primero, ¿no? Pero con mi compañero en ese momento, que éramos los dos docentes que aceptamos la reunión con el grupo de investigación, nos pusimos de acuerdo que el trabajo con el conjunto de los números enteros era muy importante,
En ese colegio en particular yo tenía cuarto año, mi compañero cuarto y quinto, y veíamos que los problemas con los signos, tanto para sumar, restar o multiplicar, dividir, etcétera, seguían surgiendo y decíamos, pero bueno, si esto lo vimos en primer año, ¿cómo puede pasar que estando ya en cuarto o en quinto año sigan surgiendo estos inconvenientes, ¿no? Entonces veíamos como que el trabajo con los números enteros era un trabajo central, algo muy importante, y que bueno, si lográbamos una mejor comprensión desde primer año, esos problemas iban a ir desapareciendo a medida que fueran avanzando en el colegio, ¿no? Una vez que elegimos ese tema, bueno, fue un tiempo de leer muchos materiales, buscar bibliografía, leer a ver qué cosas novedosas podíamos encontrar como para tener una nueva propuesta para llevar al aula, ¿no? Fue así que nos encontramos con una primera lectura acerca de la tesis de doctorado de la profesora Eva Cid, y que nos llamó muchísimo la atención por algunas razones importantes, ¿no? La primera de ellas era que explicaba claramente cuáles eran los inconvenientes que podían surgir al momento de que los estudiantes intentaran comprender el funcionamiento de los números enteros. Trataba el conjunto numérico, en este caso, desde su génesis, es decir, a partir del álgebra, y que nos presentaba una secuencia de actividades que podíamos implementar en el aula. El trabajo con la secuencia llevaba a los mismos estudiantes a que ellos vayan descubriendo el funcionamiento de los signos al momento de operar con ellos. Es decir, acá nosotros nos corríamos del lugar, ¿no?, de donde nosotros decimos si tienen el mismo signo se suma, distintos signos se restan, o sea, estas cuestiones ya iban a ser descubiertas por el mismo estudiante al momento de trabajar con la secuencia, ¿no? Estas cuestiones las fuimos trabajando durante el primer año. Todo el primer año nos abocamos a la lectura de este material, al análisis de las actividades propuestas en esa secuencia, pensar en posibles resoluciones que podían aplicar los estudiantes, y de ese modo podíamos ir viendo que los distintos objetivos que se iban planteando por grupo de tareas se iban cumpliendo, ¿sí? Entonces, una vez que ya tuvimos en claro todo esto, el paso siguiente fue la implementación. Entonces ya al año siguiente decidimos que lo íbamos a implementar en otro colegio que yo trabajaba y tenía primeros años. Tenía 2 primeros años y decidimos, bueno, que era un buen momento como para implementar la propuesta y ver qué pasaba, ¿no?, si funcionaba como nosotros lo habíamos pensado. En el aula, bueno, trabajamos con los estudiantes, estaba yo y también siempre había un docente del grupo de investigación que en principio se ocupaba, digamos así, de recabar información, prestar atención a las cosas que sucedían en el aula, y después en otro momento hasta inclusive ayudaba, ¿no?, con el tema de las tareas, podía intervenir también con los chicos, participábamos todos en la clase, y esto hacía, bueno, que el trabajo fuera mucho más fluido dentro del aula. A los chicos les presentábamos las actividades, los acompañábamos durante la resolución de las mismas, y hacíamos puestas en común, donde los chicos mostraban cuáles eran las estrategias que se iban desplegando, y tratábamos de ir sacando conclusiones de cada una de las tareas. Este trabajo lo hicimos durante el primer año, y una vez que finalizaba cada una de las clases, nos quedábamos en el colegio, venía el resto del grupo de investigación, y allí charlábamos sobre lo que sucedía en la clase, ¿no? Qué cosas importantes habían pasado, si habían cosas para modificar, si habían cosas que agregar. Bueno, todo esto lo seguíamos charlando en el grupo. Muchas veces sucedía que teníamos que hacer tareas para revisión, entonces en el grupo lo trabajábamos, los charlábamos, íbamos diseñando nuevas actividades, nuevos problemas para los chicos. A veces los chicos, por la manera que veníamos trabajando antes, demandaban de una evaluación, ¿no? Entonces también nos tomábamos el trabajo de diseñar trabajos prácticos o evaluaciones para que los chicos pudieran tener una calificación numérica, porque a ellos les preocupaba eso, ¿no?, más que esto del proceso, digamos, que nosotros íbamos evaluando. Ellos querían una nota numérica para saber cómo iban ellos, entonces diseñábamos esos trabajos, esas evaluaciones para trabajarlas. También trabajamos, por ejemplo, en la elaboración de trabajos
o tareas de revisión para alumnos que tenían un alto porcentaje de inasistencia. En ese momento en la escuela por ahí no, el tema de la asistencia no era algo como un requisito a cumplir, entonces los chicos podían faltar y habían lamentablemente chicos que faltaban mucho tiempo, ¿no? Entonces cuando volvíamos les presentábamos un grupo de actividades para trabajar y tratar de alcanzar a los otros chicos con los que veníamos trabajando, ¿no? Esta implementación la llevamos de forma continua desde el año 2013 hasta el 2018, que fue cuando yo ya dejé de trabajar en nivel medio, pero la fuimos implementando todos los años, a veces con más acompañamiento, otras veces ya un poco menos porque ya estaba como más aceitada la implementación, ¿no? Entonces, pero seguíamos trabajando en grupo, lo seguíamos charlando, lo seguíamos analizando. La propuesta tiene una parte para primer año y una parte para segundo. Bueno, lamentablemente la de segundo año solamente la pudimos llevar adelante una sola vez y quedó incompleta por problemas edilicios en la escuela, que tuvimos que suspender la clase y estuvimos muchísimo tiempo sin poder asistir a las clases con los estudiantes, ¿no? Entonces ahí como que se vio truncada un poco la implementación. Bueno, este trabajo que llevamos adelante en cuanto a mi profesión, a mi forma personal, digamos, de verlo, me ayudó a crecer muchísimo, porque si bien yo empecé como una preocupación de la enseñanza hacia mis estudiantes, después esto me llevó a mí a crecer mucho profesionalmente, ¿no? En el sentido esto de poder participar de conferencias, en ponencias, participaciones en la EDIMAT, de dar a conocer nuestro trabajo. Y bueno, todo esto tiene, digamos, como el broche de oro en la posibilidad de escribir un capítulo en este libro que estamos presentando actualmente. Bueno, ahí en el libro, por ahí detallamos un poquito más, ¿no?, del análisis de actividad, de cómo trabajamos con los alumnos, con el grupo de investigación. Bueno, la verdad que a mí me ayudó a crecer muchísimo y está bueno, digamos, pensar en alternativas para los chicos, nuevas formas acerca de enseñar, en este caso, los números enteros, ¿no? Así que bueno, palabras de agradecimiento principalmente para el grupo y bueno, para todos los asistentes acá a la conferencia que nos están escuchando. Esto sería como un pequeño resumen de lo que yo hice y bueno, ahora los dejo con mi compañero René Morari, que va a continuar con la exposición. Estás muteado. Estás muteado, René, no se escucha. Ahí está, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo les voy a contar un poco de mi experiencia en el grupo. Bueno, yo estoy hace 5 años, es mi primera experiencia en este ámbito, y uno de los motivos que me estimuló a participar consistió en que como docente de matemática en aquel entonces, veía lo necesario que era de disponer de conocimientos y espacios de discusión y de reflexión para analizar las decisiones didácticas que nosotros tomamos en nuestras clases, es decir, sus determinaciones y efectos. Por esto me interesó la modalidad que planteaba el espacio, de abordar un tema específico de la enseñanza de la matemática en torno a demandas que planteaban los docentes, a demandas y a necesidades. Y luego, mediante reuniones periódicas entre docentes e investigadores, analizar su factibilidad y su adaptabilidad al aula. Estas reuniones, que eran semanales o quincenales, según el tipo de trabajo que haya, se realizaban en las escuelas, como comentaba Juan, nos reuníamos en la escuela donde realizábamos la implementación, y bueno, contaban con un diario compartido, donde en ese diario se iban volcando los acuerdos y las tareas para los próximos encuentros. Y bueno, de estos espacios de discusión y de reflexión conjunta, una de las vivencias que destaco fueron las idas y vueltas en el proceso de adaptación y puesta en aula de la propuesta, que muchas veces nos llevaban a discrepar con puntos de la secuencia y a tensionar con concepciones epistemológicas muy arraigadas que teníamos, ¿no? Bueno, cuestiones epistemológicas sobre la construcción de los números enteros, ¿no?
Hubo casos, varios, como hubieron tareas que eran analizadas en el grupo, y luego de su implementación y del análisis de los registros, recién luego de todo ese proceso, se terminaba de comprender cuál era la lógica y el propósito dentro de esa tarea en la secuencia. Un ejemplo de este proceso de ida y vuelta y de redimensionamiento estuvo vinculado a pensar una gestión de la clase que haga evolucionar las producciones de los estudiantes. Como ya se comentó, como lo comentó Lucas, en la propuesta se parte de operaciones aritméticas con números naturales, conocidas por los estudiantes, y a partir de la resolución de problemas contextualizados, hacer emerger modelos, los cuales se representan mediante expresiones algebraicas del tipo x-13 más 3, ¿no? A la cual un propósito es a esa expresión buscarle una expresión equivalente, más económica, más fácil de manipular, en este sentido, x-10, ¿no? Del trabajo en el aula, reiteradas veces, observábamos que surgían como expresión equivalente x-16, ¿no? Es decir, había no se aplicaba correctamente la propiedad asociativa. Entonces, mediante el análisis y reflexión conjunta dentro del grupo, se logró clarificar que, proponiendo valores de X y observando que la igualdad no se cumplía, si bien era un procedimiento válido, era un procedimiento que debíamos irlo paulatinamente abandonándolo, puesto que de lo contrario, siempre volvíamos a un plano aritmético, el cual era el que nos queríamos despejar para hacer avanzar hacia un cálculo algebraico. Entonces, gracias a las discusiones al interior del grupo y de las mencionadas idas y vueltas, se evidenció esta cuestión y fue necesario pensar una gestión de la clase que haga evolucionar los conocimientos de los problemas contextualizados en el contexto de los números naturales hacia un trabajo con las expresiones algebraicas en un contexto descontextualizado. Esa sería una cuestión para comentar que me resultó interesante de la participación en el proyecto. Hay varias más, pero como la variable tiempo nos acota, así que ahora le voy a dar la palabra a Rosy, que va a contarles un poco sobre las producciones del proyecto. Bueno, muy bien. Como venimos diciendo, la perspectiva colaborativa que nosotros adoptamos no solo ha aportado otra manera de abordar la investigación sobre cuestiones de enseñanza de la matemática y de práctica de las mismas, sino que también ha modificado el tipo de conocimiento producido, cuyos resultados buscan llegar tanto a otras investigaciones como a profesores para el aula. En particular, nuestra investigación fue tomando su rumbo, fue tomando su forma desde el planteo de la problemática de investigación, en términos de construcción de espacios de trabajo y estudio conjunto, como hasta el análisis y difusión de los resultados de manera de responder a la fecundidad de los mismos, con relación a las preocupaciones de investigadores y de profesores. Recorrido que fue habilitando una construcción compartida de un marco de referencia cimentando una cierta cultura didáctica explícita entre investigadores y profesores, es decir, un trabajo compartido que nos permite la construcción de un marco común compatible con el marco didáctico inicial de los investigadores, que también se diferencia, digamos, de los marcos de las prácticas de enseñanza y que se va nutriendo en muchos aspectos. Entonces nos parece un desafío con relación a ese recorrido que le venimos contando, ese recorrido de investigación, reportar, reconociendo y compartiendo cómo fue modificándose la producción de nuestra investigación a medida que nos ocupamos de la difusión de las producciones alcanzadas en el seno del grupo, y esas producciones, entonces en relación a esas producciones nos vamos a detener en esa fase de producción, no porque sea la más importante que las otras, sino porque hoy estamos movilizados y abocados a la escritura. Esa producción deviene de la construcción de un marco común de análisis compartido, nos permitió en los encuentros de trabajo cargar de sentido la propuesta, convenir en elecciones y reorganizaciones que resultaban en una adaptación de la misma para el aula.
Adaptación que capta resignificaciones en diálogo con la propia experiencia, atravesada por lecturas del contexto. Adaptación que comporta producción, apropiación de sentido, construcciones de diferentes intencionalidades. Entonces, volviendo al objetivo de esta intervención, para hacer foco en la fase de la producción de nuestro trabajo de investigación, tomamos 3 momentos del recorrido del grupo colaborativo. Momentos correspondientes a escritos y a producciones elaboradas en los años 2013, 2017 y el actual. Yo voy a comentar sobre el primer momento, luego Emanuel se va a referir a la producción correspondiente al año 2017 y Analía a la actual con la elaboración del libro. En el año 2013, hacía poco tiempo que habíamos iniciado el grupo de trabajo y produjimos ponencias para un congreso en la Facultad de Ciencias de Educación de la UNCO. Regularmente se hace un congreso de educación educativa y nosotros justo ese año se hizo y presentamos 3 ponencias. Una de ellas la propuso y estuvo a cargo de Juan. Las otras 2 las presentamos como grupo de investigación. Esas producciones sistematizan el trabajo y análisis alcanzado con relación a la apropiación de la propuesta. En ese sentido, el reporte de ese recorrido se basaba en explicitar algunos implícitos, de explicarlos y de argumentarlos. Cuestiones que emergían a medida que íbamos produciendo resignificaciones de los objetos matemáticos, números enteros, involucrados en la secuencia. Por ejemplo, ¿a qué hace referencia el conjunto de problemas que conlleva una ruptura con el cálculo aritmético? ¿En qué medida su comprensión informaba sobre la estructuración de las actividades y de acciones didácticas para el aula? También presentamos el proyecto, haciendo foco en la creación del espacio de trabajo conjunto correspondiente a la primera etapa de investigación colaborativa, la etapa de la cosituación que antes le mencionaba. Reportamos entonces la construcción del trabajo en términos de cómo convenimos la problemática común de estudio y así asomábamos a un análisis inicial de lo acontecido en ese periodo de experiencia. Advertíamos la necesidad de explicitar aspectos, cuestiones subyacentes de la propuesta en términos de objetos matemáticos. Desmenuzábamos aspectos constitutivos de las nociones, es decir, nos ubicamos hoy a la distancia en un análisis centrado en la comprensión de índole epistemológica que la propuesta contiene. También reportamos con relación al aula de los profesores una posición diferente respecto del trabajo del estudiante promovido por el tipo de actividades propuestas a los estudiantes, que conllevaba un trabajo matemático más comprometido por parte de los mismos. Esto a la distancia nos parece que en términos de producción de investigación anticipa que al estar como incluidas en red, ya de por sí son paralelas, van a estar paralelas. Después, hay como Rita, hacer lo que hacemos a veces cuando alguien nos pregunta. La podés silenciar vos, Patri. Capaz ¿No ustedes puedo? la pueden silenciar. Perdón. Momento, Ahí está, ya voy, ya está. Ya está. Listo. Bueno, Perdón, ¿eh? No, está bien, no pasa nada. Entonces decíamos que en esos reportes que nosotros hacíamos, advertíamos la necesidad de explicitar aspectos y cuestiones que estaban subyacentes en la propuesta, que tenían más que ver con el objeto matemático y con aspectos constitutivos de esas nociones. Digamos que ahora, a la distancia, ese reporte, ese análisis que nosotros presentábamos, estaba centrado, digamos, en la comprensión de una comprensión de índole epistemológica, que estaba inmersa en la propuesta. También reportábamos, con relación al aula de los profesores, una posición diferente respecto del trabajo del estudiante, que estaba promovido por el tipo de actividades propuestas en el aula, que conllevaba un trabajo matemático más comprometido por parte de los chicos. Esto a la distancia nos parece que en términos de producción de investigación seguíamos dando cuenta de un análisis de situaciones de enseñanza, de un análisis desmenuzado de aspectos imbricados en la conceptualización del número entero, pero no daba cuenta de la colaboración que mediaba en esas construcciones.
La producción no hablaba de un puente que queríamos visibilizar entre producciones de investigación, ingenierías didácticas y prácticas de enseñanza. Y ahora le paso la posta a Emanuel. Bueno, en el año 2017 se realizó la octava EDIMAT en la ciudad de Neuquén, y la temática central fue el trabajo colaborativo. Nuestro grupo fue invitado a dar cuenta del trabajo realizado durante años. Entonces nos embarcamos en el desafío de interpretar y dar cuenta de los conocimientos producidos por el grupo desde el lado de la investigación. Tomando distancia de la experiencia y analizando lo realizado en los espacios de trabajo, reconocimos que una cuestión importante en la cual centrarse y que se potenciaba por la colaboración es el proceso de problematización del conocimiento que se da lugar en el seno del espacio. El desafío entonces fue desentrañar y organizar en un discurso dicho proceso de problematización. De hecho, el nombre de la exposición en ese momento fue la problematización del conocimiento en un espacio de trabajo colaborativo. Bueno, fruto de revisitar los encuentros de trabajo, por ejemplo, avanzamos en reconocer y explicitar en un discurso los objetivos con que cada comunidad acudía al espacio, investigadores y docentes de nivel medio. Y luego, fruto de negociaciones que se producían en el espacio de trabajo, se construye un objetivo común que posibilita, organiza el trabajo conjunto. Ese objetivo común lo enunciamos como estudiar y adaptar e implementar una secuencia didáctica proveniente del ámbito de la investigación. Inspirados en diferentes lecturas e interpretaciones que podíamos realizar en ese momento, nos propusimos mostrar cómo las distintas posturas didáctico-matemáticas de los participantes y sus bagajes de conocimiento abonan a ese proceso de problematización. Esto nos exigió plasmar esas diferentes posturas entre los dos mundos de la investigación y la enseñanza en términos de conocimientos con los cuales accedíamos al trabajo ese conjunto. Accedíamos con esos conocimientos y en el seno del espacio colaborativo, a partir de discusiones, reflexiones, preguntas, negociaciones de significados, se da lugar a una dinámica de co-construcción de conocimientos, que se favorece cuando se logra una permeabilidad entre las lógicas de ambas comunidades. Ese es el desafío del trabajo en colaboración, lograr que las dos lógicas se crucen en el desarrollo de la actividad reflexiva, lograr la sensibilidad práctica del investigador y la sensibilidad teórica del docente. Asuntos en relación a la implementación en las aulas, como por ejemplo realizar una puesta en común de una actividad o el cierre de una clase, entre otros. Entonces, esos asuntos o los que derivan del debate que surgía en los espacios de trabajo a propósito del estudio conjunto, eran los puntos de partida que generaban intercambios de ideas, posturas, y esos intercambios iban configurando las sucesivas aproximaciones al conocimiento individual y grupal, y esos nuevos estadios del conocimiento abonaban a nuevas preguntas, nuevas interpretaciones, nuevas problematizaciones. En definitiva, se desnaturalizaba el conocimiento. Aún así, en ese momento seguíamos movilizados por la complejidad de la ingeniería didáctica de Eva Cid, y por los avances que habíamos logrado en desentrañar los aspectos constitutivos, por lo que en general poníamos el foco en aspectos matemáticos. Aunque podíamos reconocer asuntos no matemáticos que generaban problematización cuando se enfrentaban diferentes posturas. Ahora le paso la palabra a Ana. Bueno, entonces ahora en esta tercera etapa, la escritura que decidimos llevar adelante,
en este último tiempo nos invitó a un desafío muy complejo para nosotros, que es entonces sistematizar de algún modo esos rasgos característicos de nuestro proceso colaborativo que veníamos reconociendo en años anteriores, como contaban ahora Rosy y Emma, y queríamos transparentar más esas ideas, ¿no? En términos de reconocer, bueno, ¿y cuál es el nuevo conocimiento producido que dé cuenta de este trabajo colaborativo? Nos ayudaron muchísimo las lecturas de artículos sobre trabajo colaborativo de otros equipos de investigación, y bueno, y pudimos plasmar ese conocimiento distinguiendo dos ejes de análisis, que no tienen la pretensión de ser ni exhaustivos, ni disjuntos, ni sucesivos. Uno de ellos decidimos llamar la disposición a la deconstrucción de ideas, y el otro, el enlace, la conjunción con el carácter situado. Cada uno de ellos los desglosamos a partir de la selección de problematizaciones que consideramos fértiles para dar cuenta de cuestiones para mencionar en cada uno, ¿no? El primero que llamamos la disposición a la deconstrucción de ideas. Bueno, ¿por qué lo llamamos así? Porque el proceso de trabajo conjunto nos permitió desarmar esas ideas que venían hablando los compañeros, ¿no? Esas ideas que teníamos construidas, instaladas en nuestro repertorio matemático didáctico, a propósito de este objeto de enseñanza que son los números enteros. Y bueno, está asociado a las sucesivas y diversas aproximaciones que íbamos haciendo a la propuesta, y que se veían atravesadas esas aproximaciones por cuestiones de distinto tipo, ¿no? Por cuestiones personales, institucionales, posiciones en el grupo de estudio. Entonces lo que intentamos analizar es en qué medida las discusiones contribuyeron a analizar, a desmenuzar esos núcleos duros de la ingeniería didáctica, para comprender sus razones epistemológicas, cognitivas y didácticas. Una cuestión que consideramos clave para tener una interpretación ajustada del sentido que la autora quiso darle, ¿no? Por eso los debates se impregnaban siempre entre unir y venir, entre vigilancia y adaptación y negociación. Bueno, para este eje presentamos dos asuntos problematizadores. Uno de ellos lo llamamos entre prácticas habituales y nuevas en torno a las reglas de cálculos. Bueno, acá presentamos un análisis que nos lleva a mostrar rasgos de lo colaborativo que permitieron desentrañar las significaciones imbricadas en técnicas de cálculo que se ejercitan en la enseñanza de los números enteros, inscritas en una ruptura cognitiva que deviene de abordar dos universos juntos en esta propuesta, como son lo numérico y lo algebraico de los que hablaba Lucas, ¿no? Al inicio. O sea, las reglas de cálculo ahora están vinculadas al trabajo algebraico, y abordar esa mirada diferente nos interpeló fuertemente en nuestras prácticas habituales. El otro asunto, que refleja una problematización muy, muy interesante, muy fuerte para nosotros, ha sido la emergencia de nuevas significaciones en torno a la idea de número. Ahí hacemos alusión al debate y a las reflexiones desplegadas al desarmar la idea de número, a partir de comprender los objetos algebraicos que emergen y objetos aritméticos que cambian su significado. Las ideas que surgieron del análisis llevan a reconocer que una ampliación de la idea de número tiene acá asociado un camino de aspectos provisorios y constitutivos del objeto que creemos que es necesario asumir colectivamente. Y en las discusiones se han visibilizado nuevos costados de esos objetos, como por ejemplo los vinculados a la idea de resta como diferencia, y al cálculo algebraico como germen del número negativo. El otro eje lo caracterizamos como conjunción, enlace con el carácter situado. Bueno, porque pretende explicitar los intercambios entre investigadores y profesores en el seno de este trabajo colaborativo, y a propósito del carácter particular de las necesidades de los docentes. O sea, la estructura que soporta la propuesta le es propia a la autora, ¿no? O sea que acá el núcleo duro lo produjo otro, y entonces cabe preguntarnos, bueno, ¿en qué medida responde a los cuestionamientos de los docentes, ¿no? O sea, nos planteamos,
qué asuntos de una ingeniería didáctica se necesitan poner en marcha para que se adapten a las necesidades propias de un docente. Entonces, asumir esa complejidad significa, bueno, muchas cuestiones, ¿no? Problematizar los objetos de enseñanza en juego de la propuesta, las relaciones matemáticas que se involucran en las producciones de los alumnos al resolver las actividades, o sea, nos referimos a esa relación algebraica implicada en el enlace de problemas que decían contextualizados y descontextualizados. La red de vínculos matemático-didácticos que contiene la propuesta, que es necesario tejer, o sea, ese entramado de tipos de problema que están propuestos en la secuencia, y dar lugar así a la singularidad de una enseñanza que está anclada en un aula y con alumnos determinados, y sin descuidar los aspectos centrales que la autora convino en contemplar y en plasmar en su trabajo de manera constructiva, implícita o explícitamente. Bueno, en esos intercambios nuestros se debatían y acordaban acciones para el desarrollo de las aulas de los docentes, que por supuesto también retroalimentaban esas comprensiones de la estructura de la propuesta, esos procesos de ida y vuelta que hablaba René, ¿no? Porque las discusiones sobre una actividad, sobre una secuencia, sobre producciones de los alumnos en relación a una situación propuesta, y con las interacciones que ocurrían en las clases, también nos convocaban a volver y a profundizar sobre las nociones y los razonamientos ligados a los problemas en juego. Bueno, en este eje de lo situado, consideramos también dos asuntos problematizadores. Uno referido a la gestión de la clase con relación a los conocimientos provisorios. Este asunto trata de desentrañar hechos, inquietudes del accionar docente en el aula, ligado a las discusiones en torno a la modelización algebraica. La necesidad de uno de los docentes, ¿no?, ha sido pensar, bueno, cómo desarrollar cierres en las clases para ir destacando ideas que circulan en el aula, aun cuando no es tiempo de hacer conceptualizaciones de las nociones que se venían andando a partir de los problemas que se estaban trabajando. Entonces el trabajo en conjunto permitió dimensionar la actividad matemática que era necesario de sostener, identificando varias cuestiones también. Por un lado había que identificar los conocimientos que estaban provisorios, el funcionamiento algebraico, los sentidos de los signos, las reglas de cálculo, y por otro lado, los diferentes procedimientos posibles de los alumnos, las ideas que se quería destacar en ese momento, los tiempos de desarrollo, las puestas en común. Entonces creemos que el análisis permitió construir ciertos enlaces entre las ideas que configuran los objetos de enseñanza y su posible gestión de aula. Y el otro asunto de este eje lo llamamos el sentido de la evaluación en el proceso de implementación de la propuesta. Y acá pretendimos dar cuenta de la problematización que giró en nuestros espacios colaborativos alrededor de la evaluación, ¿no? Un tópico que también del cual habló Juan. Y que a su vez también esta evaluación adquirió diferentes singularidades en una y en otra escuela, y también nos llevó a lidiar, ¿no?, con cosas diferentes que tenían que ver, por ejemplo, con la elaboración de las consignas, los tipos de tarea, las cuestiones que subyacen en la elaboración de los criterios de corrección. Y bueno, y nos parece importante compartir en este momento que los debates contienen un análisis de la validez de los instrumentos que acompañan al enfoque de la propuesta, y entonces van más allá del propio instrumento, o sea, porque atañen también a la validez de la propuesta y a la validez de nuestro propio trabajo, ¿no? Bueno, en síntesis, lo que creemos es que estamos haciendo un proceso metacognitivo sobre la sistematización de nuestro trabajo colaborativo, y es como que vemos que pudimos ir avanzando en todos estos años, desde recuperar las reflexiones por su potencia, a partir de los debates en los encuentros, a considerar la colaboración en términos de problematizaciones potentes, por las reflexiones que se fortalecieron en significaciones en torno a ellas, y ahora la colaboración en términos de producción matemático-didáctico que pudimos desarrollar o escribir con la elaboración de ejes de análisis, con la intención de procurar consolidar conceptualizaciones que sistematizan las problematizaciones que tuvieron lugar en esos espacios de trabajo colaborativo y que veníamos explicitando en estos años. Bueno, y esto nos parece que también nos brindó la posibilidad de tomar conciencia acerca de la complejidad que comprende una enorme cantidad de factores que inciden
a la hora de tomar un resultado que es terreno de la investigación didáctica para su puesta en aula. Nos parece que enfrentar esa cantidad de variables en un trabajo colaborativo posibilita un cierto manejo de esa complejidad, y por eso creemos que lo colaborativo allana el camino en términos de construcción de una especie de puente entre la investigación y la enseñanza. Bueno, y estamos muy movilizados con esto, por eso queremos seguir profundizando en esta dirección. Bueno, y ahora para vincularlo con la formación continua, le paso la posta a Epe. Bueno, gracias, Ani. Además de todo lo que ya se ha dicho y se ha visto, que se ha estudiado y se ha trabajado en estos años dentro del grupo colaborativo, otra cuestión importante que nos interpeló hacia el interior del grupo fue cómo articular justamente la formación continua con la investigación. Para dar sentido a esta idea, se pensó en la difusión de nuestro proceso de coproducción mediante la realización de talleres. Estos talleres se pensaron en aquellos docentes de escuelas secundarias que no participaban de estos espacios colaborativos. Y se fueron sucediendo en diferentes lugares y con distintos docentes. Esas retroalimentaciones que se daban en los espacios colaborativos, las interacciones que traían Juan y José, que era el otro docente que también implementó en su aula la propuesta en relación al trabajo en sus aulas, ha sido un matiz que reconocemos como transformador de ideas al pensar los talleres. ¿Por qué decimos esto? Porque como grupo teníamos un gran desafío, el de integrar una propuesta proveniente de la investigación a las necesidades reales de estos docentes participantes. Y además, algo que siempre estaba latente era cómo difundir en tan pocos días, el espacio que dura un taller, una propuesta novedosa, constructiva, cuyo estudio y adaptación nos demandó tantos años en el grupo colaborativo. Ese desafío, a la larga, se transformó en una potencialidad, porque nos exigió como grupo hacer un análisis más profundo de la propuesta para poder desentrañar y abordar sus aspectos claves, sin dejar de reconocer los límites que tiene un trabajo en tiempos acotados. El encuadre de los talleres siempre estuvo asignado a considerar la problematización como hilo conductor, buscando generar espacios de discusión que nos permiten ahondar en las conceptualizaciones de los objetos matemáticos involucrados y en aspectos de sus prácticas de enseñanza. Es decir, que en el desarrollo de los talleres se propició la misma perspectiva de trabajo matemático constructivo que generábamos en esos espacios, en la búsqueda de explicitar cuáles son los conocimientos nuevos que la propuesta supone y cómo abordar la manera de articular la formación con la investigación. Y es así que desde el grupo colaborativo pudimos mirar las cuestiones que configuran un entramado entre lo nuevo y lo propio. Es decir, lo nuevo está vinculado a cómo acceder a esta estructura de los números negativos en el ámbito algebraico. Y lo propio estaba vinculado a los saberes de los docentes en relación a la especificidad de cada dominio. Lo numérico por un lado, lo algebraico por el otro, a los conocimientos de sus alumnos y a las inferencias que les da las instituciones, ¿sí? Entonces, atender el entramado entre lo nuevo y lo propio, y desplegar el juego de la problematización como hilo conductor, fue nuestro encuadre para pensar estos talleres. Al tomar distancia y revisitar todo lo acontecido en los diferentes momentos y los diferentes talleres que llevamos adelante, y abocarnos a la escritura del libro, pudimos transparentar y ver concordancias con el trabajo colaborativo, identificando desde la escritura de los talleres dos opciones didácticas llevadas adelante, que fueron lo que conformaron estos textos de los talleres. Estas serían hacer explícito lo implícito de la propuesta y el diálogo con el aula. Estas dos opciones didácticas se condicen con los ejes de análisis que en el capítulo de lo colaborativo se aborda y que recién acaba de desarrollar Analía. Es decir, hacer explícito lo implícito
se asocia a la de construcción de ideas, en términos de comprensiones de aquellos núcleos duros de la propuesta, y que son necesarios explicitar. Y la otra, el diálogo con el aula, está relacionado a lo situado. En algunos casos, Juan y José nos acompañaban en los talleres, y en los casos en que ellos no podían estar, siempre evocábamos sus producciones para el análisis. O sea, traíamos a los talleres sus voces. Consideramos que estas opciones asociadas al trabajo colaborativo nos permitió desnaturalizar algunos asuntos tratados en los talleres, dando cuenta de una continua problematización en el análisis y elaboraciones que integraron y orientaron las mismas. En síntesis, nuestra intención como grupo fue que los talleres actuaran como canales de difusión de nuestro proceso de coproducción. Nos posibilitó que un producto de investigación se conciba como una herramienta de interés para ser estudiada y adaptada a las necesidades de los docentes participantes, ofreciéndoles de esta manera mayores márgenes de maniobra y mejores oportunidades de aprendizaje para sus alumnos. Hasta acá fue nuestro relato que queríamos compartir con ustedes de todo nuestro trabajo colaborativo. Fue un pantallazo general de todo lo que pueden llegar a ver en el índice del libro, que ahora lo vamos a compartir y que todavía está en prensa, o sea que no lo tenemos real. Les damos muchas gracias, y como todos nuestros compañeros dijeron ya, para nosotros es un honor poder presentar nuestro libro en este espacio. Quedamos abiertos a las preguntas. No sé si van a dejar en el prólogo un ratito, abrimos a preguntas, esperamos el prólogo, el índice, esperamos que miren el índice un poquito y después abrimos a preguntas. Abrimos a preguntas. Pero pasemos a preguntas. Me parece que porque la idea sería que pidan la palabra en la medida en que, sí, me resulta más cómodo armar la conversación sin la pantalla compartida. La pantalla. Se lo estaba preguntando. Bueno, por supuesto, la idea es armar una conversación, así lo habíamos acordado con el equipo. Creo que nos pasaron por todo el ciclo entero, ¿no? Desde la concepción, las razones, la implementación, los problemas de los investigadores, el metaanálisis, la difusión, ¿no? Dejaron súper exhaustivo, ¿no? Así que supongo que puede haber preguntas de cada uno de los planos. Pueden pedir la palabra con la manito, pero mejor, si quieren tomar la palabra, es que lo escriban en el chat, porque por ahí no los vemos. Y si quieren preguntar por... Detuvieron la grabación. Detuvieron la grabación. Ahora siguieron grabando. Bueno. Me parece que yo metí la pata, perdón. Bueno, ¿quién rompe el fuego con una pregunta, con un comentario, ¿Dónde se puede conseguir el libro? Pregunta Estefanía. Una pregunta fácil para empezar. No salió del horno. Esta es para adaptar al alumnado. Una pregunta para que el alumnado no se asuste. Sigue en la cocina. El libro va a estar, cuando salga de la editorial, va a estar a disposición digital y obviamente gratuito. Hemos pedido también que hagan algunos ejemplares en papel, sobre todo para llevar a las escuelas que realmente abrieron sus puertas, pero en forma digital, en cuanto esté, lo vamos a avisar y a compartir. Yo creo que como la editorial es Educo, de la Universidad Nacional del Comahue, Educo avisa cuando hay nuevas ediciones, nuevas publicaciones. Así que seguramente nos mandarán de alguna manera el link o algo como para que lo podamos compartir.
Bárbaro, gracias, lo esperamos. Nosotros también. No sé si alguien quiere levantar la mano, tomar la palabra, hacer una pregunta. Puedo yo para romper el fuego. O sea, tengo preguntas de todos los rubros, pero para empezar por alguna, me quedé pensando en lo que comentó René, para empezar por algo así también más local, cuando comentó el x menos 13 más 3 y decía que muchos chicos ponían x menos 16 y querían superar el modo de revisar eso fuera probando, ¿no? Y ahí dijeron, bueno, hicimos una gestión para superar eso. ¿Qué gestión? O sea, ¿cuál era? La pregunta es cómo se pasa o cómo pasaron ustedes de esa exploración de casos, que te pregunto de paso o les pregunto de paso si les servía para que los chicos desestimaran, o sea, si probar servía para que desestimaran, y cómo pasaron a otra, cómo fue ese pasaje, porque es un núcleo, ¿no? Claro. Bueno, no sé, ¿contestás René o contesto yo? Bueno, yo voy contestando y aportamos todos, porque es una cuestión medio clave de la propuesta, y bueno, es como un andamiaje que construye Eva, es uno de los conocimientos provisorios que tiene la propuesta para llegar a la conceptualización del número con signo. Entonces, lo que se busca hacer, en realidad, es pensar este programa de cálculo aritmético, este PCA, como composición de sumandos y sustraendos, ¿no? Es decir, la idea es como ser, tenemos la expresión x menos 9 más 2, y la idea es pensarla como, y en reglas que se construyen como restar 9 y sumar 7 es lo mismo que restar 2, ¿no? X menos 9 más 7 es igual a x menos 2, ¿no? Pasa que, bueno, no pueden hacer la operación menos 9 más 7 estudiantes de primer año porque todavía no conocen los números negativos, y la única resta que conocen es la de naturales, donde el minuendo es mayor que el sustraendo, ¿no? Entonces, la idea de la propuesta es más o menos pensar esta cuestión en x menos 13 más 3 como restar 13 y sumar 7 es lo mismo que restar 10, ¿no? Entonces, ahí ya estaríamos pensando la expresión como una composición de sumandos y sustraendos, ¿no? Y yendo más a la cuestión, a la característica del álgebra, que está más en la cuestión sintáctica, se podría decir, más carente de significado. Claro. Bien. Claro, hay que crear en esa gestión un puente entre los problemas contextualizados que comienzan los alumnos a trabajar. Por ejemplo, Ana tiene una X cantidad de bolitas, perdió 13 y ganó 3. ¿Con cuántas bolitas vuelve a su casa? Ella puede darse cuenta que, digamos, hay un trabajo inicial donde ellos llegan con 10 menos que al inicio. Eso lleva a una representación de X menos 10, ¿no? Entonces, en un principio el contexto permite vincular esa expresión X menos 10 ligada a esa resolución que viene pegada con perder, ganar, subir, bajar. En algún momento hay que descontextualizar y trabajar la expresión sin ese contexto. Entonces, hay que poder vincular esas acciones ahora a las acciones de sumar y restar. Entonces se toman los sumandos y sustraendos y se van con esa estructura de pensar cómo se suman
los sumandos y sustraendos, que es un poco lo que decía Lucas, se crean esas reglas de cálculos locales, donde restar 13 y sumar 3 es lo mismo que restar 10. Bueno, digamos, entender la importancia del puente entre el contexto y lo descontextualizado vino también a consecuencia de esta red de acciones que venían a partir de lo que proponía la propuesta, llevar al aula una primera gestión que tenía que ver con la sustitución, esta devolución de las expresiones de los chicos y volver a repensarlo. No sé si queda claro un poquito. Sí. Gracias. María Laura quiere hacer una pregunta. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, un gusto escucharlos a todos y a todas. Mi pregunta tiene que ver más con una cuestión de metodología. Ustedes contaron, creo que fue Patricia, que en un primer momento se acercan, en el momento de cosituación, ¿no? Y la importancia de negociar eso que se iba a investigar para lograr de alguna manera cubrir los intereses de ambos, de investigadores y de profes. Ahora me pregunto, ustedes cuando se acercan a la escuela y a los profes, ¿no tenían ya una idea, un interés en investigar esta temática? ¿O fueron despojados de intereses y realmente se sentaron con ellos a escuchar las demandas? Digo esto porque me interesa el trabajo colaborativo, pero me interesa el estudio en relación a los números racionales, y comenzando un poquito el proyecto de investigación, estoy en este momento, digo, bueno, ¿cómo lograr que mis intereses, que ya están de antemano puestos en la enseñanza de los números racionales en la escuela primaria, pueda encontrar de alguna manera el interés en los maestros, ¿no? Cuando los escuchaba a ustedes me da un poco de miedo, porque yo ya vengo con una idea instalada en mi cabeza, y quería preguntarle a ustedes cómo entraron a las escuelas. Bueno, es como... perdón. Te contesto, si querés. Digamos, nosotros cuando planteamos el trabajo, fuimos a las escuelas a buscar, digamos, el espacio y a los docentes que nos quisieran acompañar. Nuestro objetivo era, digamos, estudiar la práctica docente, digamos, las prácticas de enseñanza, a partir de un conocimiento que podía ser que lo propusiéramos nosotros o que emergiera del grupo. No teníamos, digamos, la expectativa puesta en un objeto matemático particular, pero sí se puede hacer, se pueden armar, digamos, invitaciones, digamos, a profesores y a escuelas para estudiar concretamente un determinado conocimiento, y eso es posible, digamos. Rosy, eso te preguntaba porque leyendo algunos textos de Bernard y de Desgagnés, claro, ellos plantean, en muchas investigaciones ellos ya van con una propuesta. Claro, y sabiendo claro. que ustedes estuvieron en contacto con ellos, con los autores, me parecía interesante la pregunta, porque si es válido acercarse ya con un interés o una preocupación, claro, particular, ¿no? En esa situación lo que habría que lograr es que con tu interés buscar convenir, digamos, en qué medida ellos podrían participar de ese espacio de manera que también les aporte, digamos, ¿no? Involucrarse, claro. Claro, entonces uno en esa construcción del objeto a investigar, ellos formarían parte, digamos, claro, desde una propuesta concreta, digamos, pero podría serlo. Ahí también lo que tienen que tener cuidado, me parece, es correrse del lugar de experto. Digamos, si bien uno va con algo preparado, bueno, tiene que haber una permeabilidad, como decían los chicos, de ambos lados, porque si uno va como con una estructura muy cerrada, ahí también la colaboración empieza a verse más resentida. Claro, y puede ser que esto tenga que ver, Patricia, con lo que ustedes plantearon, que el gran desafío era lograr que se crucen las dos lógicas, ¿no? Claro. La lógica del investigador y la lógica de los profesionales o los profesores. Digo, por ahí, si tienen algunos tips o algunas experiencias en donde por ahí esas lógicas no se cruzaban tanto y ustedes se dieron cuenta, se percataron y hicieron algunos ajustes, o bueno... Sí, claro que es todo. Nos pasaba eso.
nos pasaba porque además, digamos, una cosa que siempre nos atravesaba y que nosotros queríamos estar atentos, pero más de una vez nos corríamos del lugar para el que no teníamos que ir, era pensar en que estábamos formando únicamente, que nosotros éramos, como dice Patricia, los expertos en el análisis didáctico, en saber cómo organizar las clases, y entonces Juan nos ponía en vereda, porque nos ponía en vereda en el sentido, no porque nos decía que no, sino porque eso no cerraba, digamos, o no se avanzaba. ¿Y por qué era? Bueno, por suerte alguien siempre de nosotros se daba cuenta de hacernos la pregunta, ¿no? Y uno acá lo también, interesante... quería decir una cosita más, no sé con quién me superpuse. No, que Amigo, uno ya me también sé. en esos cuidados de expertos, por ahí uno quiere tener la respuesta entre una pregunta. ¿Y por qué uno tiene que tener la respuesta en forma inmediata? ¿Cómo? Uno no tiene las respuestas, no están preelaboradas, ¿no? Y bueno, eso A nosotros hay no, que... claro. Vale. Nos ayudó mucho en esta situación de que la propuesta también era desconocida y nos hizo tambalear a nosotros, desde el punto de vista cognitivo y epistemológico, ¿no? Entonces eso fue, a la vez que nos requirió más esfuerzo, digamos, de estudio y de tiempo, nos hizo fuerte porque nos hacía más sensibles, estábamos como en igualdad de condiciones, por decirlo de un modo. Claro, porque tampoco teníamos la respuesta de lo que podía ocurrir en el aula. Por eso lo que dice Juan, esto es importante que nos ubicaba un poquito, ¿sí? Y aparte, ¿qué podía llegar a pasar con la realidad, o sea, con lo situado? Esto de qué pasaba con los chicos que faltaban tanto, o sea, uno va con una idea, pero la experiencia y lo que se va dando en el aula es lo que nos permite ir maniobrando entre el grupo, ¿sí? Claro. Pero esto que decía Rosy, de que no conocíamos la propuesta y la íbamos estudiando en conjunto, pero además Juan o José, que eran los profesores del aula, el profesor de secundaria, conocían a sus alumnos, por supuesto, y conocían el aula, y nosotros no. Entonces había momentos que Juan decía, no, yo esa actividad no la voy a llevar, porque yo sé que para mi alumno que era una famosa actividad cero, que después Eva Basit nos dijo, bueno, pero igual en la reformulación de la propuesta ya no está más esa actividad cero. Pero Juan de entrada dijo, no, la actividad cero yo no la voy a presentar a mis alumnos. O sea que realmente había un entendimiento y un respeto de ambos lados, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Quería preguntarle un poco sobre esto que están diciendo, justamente, siguiendo con este tema. Les preguntaba a ustedes, primero preguntaba a mí, ¿cómo era esto de elegir una propuesta elaborada por otra persona, por alguien que no era ni del grupo de ustedes ni de los profesores, y plantearse estudiar esa propuesta e intentar llevarla al aula con las adecuaciones o modificaciones que surgiera del grupo? Pero, o sea, ustedes pasaron por algún momento de pensar, ustedes partieron de que el problema eran los números enteros y los cálculos con más y menos cuando llegaron a la escuela. Sí. Eso lo dijeron los alumnos, los profesores. O sea, tomaron eso como problema. Sí. Después pasaron por algún momento de pensar, bueno, vamos a elaborar entre todos una propuesta. ¿Cómo fue la decisión de tomar una ya hecha? Si dieron la vuelta por una ingeniería de ustedes o no, nada, que cuenten un poco cómo fue eso de llegar a, bueno, vamos a estudiar juntos y tratar de hacer esta de Basit. Claro, porque cuando empezamos con eso de los signos, tenía que estar con el álgebra, buscábamos cosas de álgebra, algo con los signos, y nos acordamos de producciones de Basit, de los obstáculos epistemológicos de los números, y empezamos con los profes a leer, y mientras tanto, con Rosy, nos contactamos con Basit para ver qué producciones tenía. Y fue generosamente que ella estaba finalizando su tesis que nos
comparte esa propuesta que era totalmente inédita también, digamos, no tenía difusión. Y bueno, pero tenía fundamentos, su tesis era tan robusta en el sentido de los fundamentos, las explicaciones, como decía Juan, de por qué el modo en que las clases habituales, digamos, o el recorrido habitual que tenemos con la enseñanza de los números, las dificultades que traía, ellos se veían reconocidos en eso. Creo que eso fue lo que nos embarcó a todos, decir, pongámonos a estudiar. Y yo un poco pienso ahora, también a la distancia, un poco la frase que dijo Patricia ayer, esto de que las acciones colectivas, digamos, van tomando sentido con el tiempo, un significado. Creo que en ese momento nunca fuimos conscientes en qué nos estábamos embarcando. Digamos, este estudio conjunto, porque era apropiarnos en forma conjunta con el docente de esa propuesta, porque fue así. Eso creo que fue un motor muy importante en el grupo. Una cosita muy chiquita, pero me parece que dijiste algo al pasar que es importante. Aunque no se supiera, de alguna manera en los fundamentos había una respuesta a problemas que se estaban reconociendo desde el aula. Eso lo considero bastante clave. Totalmente, totalmente. Creo que eso, mismo por eso dejamos la palabra de Juan, cuando Juan decía, leíamos y veíamos por qué los alumnos respondían como respondíamos y que lo que estábamos haciendo no estaba bien. Y encima de reconocer que las falencias venían por cómo se estaban enseñando, digamos, los números, había una propuesta para poder pensarlo de otro modo. Era como un tesorito tuvimos ahí. Buenísimo. No sé, Carmen, si querés decir algo más, si no, le damos la palabra a Bettina. No sé si, Carmen, querías decir algo más, no sé si me apuré. Gracias. ¿Betu? Perdón, justo me quedé sin internet, así que no escuché el final de Patricia, pero me parece que respondía a un pedacito de una pregunta. Lo primero que les quiero decir es que es un placer escucharlas a todas y a todos y a los profesores. Les agradezco mucho cómo abrieron el problema, la investigación y cómo nos iluminan para todo lo que hacemos. Me preguntaba puntualmente con este trabajo que ustedes tomaron, perdón, tal vez piso, pero me quedé sin internet, si ustedes encontraron en la tesis reflejado el problema de las aulas, o con mayor o menor distancia, o si lo pudieron resolver, por un lado, y la otra, si las propias aulas, al ser distintas, le generaron conflicto en los acuerdos a desarrollar, si llevaron una propuesta similar, si acordaron diferencias, esa diversidad de aulas, tanto frente a la tesis como frente a ustedes mismas. Bueno, a ver, yo empiezo con algún cachito de todo lo que preguntaste. Nosotros abordamos la propuesta en el aula en dos colegios diferentes y en dos momentos diferentes. Juan es el que inicia en el año 13, y el otro profe, José, que también formó parte desde el 2013 del grupo de trabajo, del grupo colaborativo, del grupo de estudio, él recién toma la iniciativa de llevarlo al aula después que viene Eva al Comahue. Nosotros logramos la visita de Eva Cid a la universidad y tuvimos un seminario así con ella, un trabajo de unos cuantos días. Y entonces, después de esa visita, el profe dijo, bueno, ahora yo voy a ir al aula. O sea que el trabajo conjunto lo había aproximado a la propuesta, pero no le había dado la confianza para la implementación. Y entonces, bueno, después de eso lo hizo, y los estudiantes eran diferentes, las escuelas como institución muy diferentes. Y entonces el trabajo no fue lo mismo, claro que no. Digamos, cuando él va al aula, él va con un montón de cosas, por decirlo de un modo rápido, más resueltas, José. En cambio, cuando Juan va al aula,
va con toda la incertidumbre de todos, no solo la de él. Entonces, desde el vamos que son muy diferentes las situaciones, desde ese lugar, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y además que cada profe es persona diferente y toma el trabajo diferente. Digamos, Juan tenía que lidiar con que de los 20 y tantos que estaban inscritos, venían 11 a la escuela. Y de esos 11, siguiente no era lo mismo. No eran los mismos que habían venido el día anterior. Claro. ¿Entiendes? En cambio, José tenía como 30, eran muchos, pero en general faltaban 2 o 3, y se mantenía, digamos, el ritmo de trabajo. Los papás del colegio de José acompañaban mucho en las tareas a los alumnos, mientras que Juan tenía que arreglársela como pudiera, solo. No traía ni hoja ni lápiz, por ejemplo, a la escuela, muchos de esos chicos. Y entonces, bueno, la realidad socioeconómica de los estudiantes de la escuela de Juan era muy, muy diferente y problemática y compleja en relación a la otra escuela. Entonces, nos aportó cosas diferentes. Pudimos ahondar en algunas cuestiones, porque como teníamos, no emergían esas urgencias o esas cuestiones que estaban vinculadas a que cómo continuamos con la clase si la mitad no va a venir seguro, eso no estaba presente, entonces podíamos dar marcha más a la construcción de conocimiento vinculado a las tareas que se habían hecho el día anterior, a esa continuidad, mientras que con Juan eso no era posible. Bueno, no sé si te respondo, digamos, a esa cuestión. Agrego una cosita más, Rosy, lo que decís, para aportar a lo que dice Bettina. De hecho, esas singularidades son tan diferentes que las abordamos en la problemática de la evaluación, muy diferente. En una de las escuelas, precisamente, ¿no? En la de Juan, se requerían otras cuestiones vinculadas a la evaluación que no tenían que ver, por ejemplo, con un formato de prueba escrita. Entonces nos pusimos a analizar cuestiones que tenían que ver con elaboración de consignas, con tipos de tareas, pero no estaba la presión de una prueba escrita, y entonces tuvimos como una apertura hacia un formato evaluativo diferente, mientras que en la otra escuela la problemática de la evaluación tenía que ver como cómo reconfigurar con una propuesta constructiva un instrumento como la prueba escrita, porque la prueba escrita había que tomarla, ¿no? Y bueno, por eso lo abordamos justamente porque, bueno, nos pareció interesante, bueno, todas esas discusiones que tuvimos al respecto, en uno y en otro caso. Ahí es interesante porque el tironeo institucional como condiciona, ¿no? O sea, ahí hay algo. La dimensión institucional en todo su esplendor. Acá hay una pregunta de China que la leo. ¿Cuál o cuáles son las formas más eficientes de enseñar números enteros? Soy profesor. No sé, China, si la querés plantear vos. No sé dónde estás. ¿Estás? Claro. ¿Estás o ya te fuiste? Bueno. Claro, no es para responder. Hizo la pregunta y se fue. Pequeña pregunta. Soy Cintia, está diciendo soy Cintia, China es mi sobrenombre. Ahí está escribiendo en el chat. Acá estoy. Ah, bueno, dale, Cintia. ¿Querés preguntar vos? ¿Querés que leamos? Bueno, ¿Qué querés? Sí, desde La Pampa le hablo. Soy egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Santa Rosa, La Pampa. Y me recibí el año pasado y bueno, después de 5 años de estudio también me sigo cuestionando y preguntándome cosas todo el tiempo. Y actualmente estoy dando clases. Y bueno, para mí los números enteros siempre fueron un gran desafío. Enseñarlos también es bastante difícil. Y bueno, como puse ahí que normalmente siempre los enseñamos a partir de problemas tales como trabajar sobre el nivel del mar o por encima del nivel del mar. Y bueno, quería preguntar si existe alguna otra variante, alguna otra forma. He leído muchos textos de ustedes, muy interesantes, y también, bueno, han ayudado muchísimo, pero aún así me sigo preguntando muchas cosas, o por ahí no tengo muchas respuestas. Quizás están ahí y no las logro ver,
Y bueno, como profesora sigo estudiando todo el tiempo. No doy nada por hecho y estaría bueno también que puedan responder eso. No sé si se entiende. Sí, sí. Sí, Lo que pasa es que... Tengo 24 años digamos, recién y me encantaría seguir aprendiendo. Claro, no podríamos darte una respuesta acá, no sería serio de que nosotros te dijéramos en un minutito, 5, No, en qué consiste. es Claro, amplio. es complejo, sí. Podríamos contactarnos y hacer un meet si querés, te contamos, con más tiempo, pero así tan cortito. Claro. Porque vos Abriendo la pensás posibilidad que hay otra variante, ¿no? Claro. Podría haber otra variante. Cuando vos decís presentar los números bajo nivel del mar o sobre el nivel del mar, fíjate que estamos empezando con presentar el número y después cómo operarlo o cómo ordenarlo. En esta propuesta, vos te partís de conocer los naturales y empezás a una construcción dentro de lo que es el álgebra, cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican, y después recién se presentan los números y te apoyas en esa estructura para definirlos después de un trabajo. Entonces ahí está el cambio. Se usan y después se definen lo que son. Se usan Claro. a un nivel, digamos, claro, implícito, pero se usan primero. Claro, entonces ahí es donde está Que son la cuestión. funcionales a esas ideas que están subyacentes, ¿no? Otra de las Rapidito problemáticas sería que algo por ahí así. me encuentro con mis sobrinos o por ahí algunos alumnos del colegio es la comparación de esos números enteros. Del negativo con otro negativo, cuál es mayor, y que está más cerca del cero, por qué. Bueno, todas Claro. cuestiones así. Está bueno plantearse. Esa dificultad que vos planteás es interesante porque viene como consecuencia de pensar el número, por ejemplo, en estos contextos. Digamos, como los números negativos en realidad nacen o viven dentro de la matemática, no vinieron a responder cuestiones extra matemáticas, como las deudas, por ejemplo. Entonces, cuando uno enseña los números y los asocia a las deudas, y eso en un principio sirve, por ejemplo, como para creer que el chico le está dando un sentido, pero eso mismo nos entrampa después por el orden, porque si vos tenés una deuda de 100 pesos y una deuda de 50, y la deuda de 100 es mayor que la de 50, y entonces el menos 100 sigue siendo mayor que el menos 50. Digamos, se establecen esas redes en esas ideas que, digamos, uno ahí podría comprender esas dificultades que tienen los alumnos a propósito de pensarlos en esa enseñanza vinculada, por ejemplo, a los contextos solamente de las deudas o sobre bajo. Claro, rapidito te estoy Muchas veces contestando. cuesta No sé si- desprenderse de todas esas cosas. Y para uno que es profesor también es muy difícil. También. Claro, enseñar. también porque, o sea, el modelo matemático que sustenta, digamos, eso, el uso de modelos concretos, que es lo tradicional para la enseñanza de los números naturales, es como que está sustentado en una estructura matemática que es similar a una estructura vectorial unidimensional. Y ahí no hay una relación de orden establecida. Entonces, por eso, enseñar a partir de esos modelos concretos, en definitiva, está haciendo emerger, capaz me confunda, una estructura algebraica que es diferente a la que se quiere hacer aprender, que es la estructura de anillo, ¿no? Entonces ahí empiezan a jugar estas contradicciones con el orden, que son naturales, ¿no? Que suceden. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. No, como para completarle a Cintia, cuando esté publicado el libro, ahí vas a ver que hay 2 capítulos destinados a esto de el número entero, no de la concepción. En uno es el de Eva Cid, que es la autora de la propuesta, y otro capítulo, que creo que es el número 4, en el que hemos trabajado Patricia, René, ¿quién más? Ethel y Lucas. Que tiene que ver con esto de entender la propuesta, ¿no? De Eva Cid. Entonces,
tiene que ver con la problematización del objeto matemático. Por eso todas estas preguntas que vos haces, en esa lectura te va a ayudar mucho a entender, ¿no? Por qué nos sirve esto que te decía recién Patricia, de empezar con las deudas, etc. Y en el capítulo de Eva va a estar presente la propuesta completa. La propuesta completa. Carmen levantó la mano. Carmen. Cambio de tema, perdón. Me quedo pensando en mis problemas, discúlpenme. Todo lo que ustedes dijeron, me quieren pensar en mis problemas, o en mi situación, o en las cosas que nos pasan a nosotros, o en las cosas que tampoco están estabilizadas, por suerte. Y me quedo con una frase de ustedes que por ahí anoté, que la producción es una producción como esa producción, tanto para la comunidad de profesores de secundario, en este caso sería, como para la comunidad de investigación. Yo anoté eso, pero por ahí anoté mal. Me pareció bárbaro, me parece que nosotros no logramos eso, pero me pregunto también que si la producción, el discurso de esa producción, ¿no? Esa producción como un producto escrito, es una pregunta, yo no lo tengo claro, estoy hablando así como una nebulosa. Enlazarla y, digamos, como producto de una investigación hay como una, no sé si una obligación, pero es una intención también de entramarla con otros discursos de investigación, con lo que dijeron otros, para ponerse en contra, a favor, al costado, qué sé yo, pero para intentar formar una trama ahí de asuntos. Más allá que uno tenga que decir que está en un marco, no me refiero a eso, sino como relacionarlo, meterlo como en un diálogo, que puede ser de pelea, pero no importa, diálogo al fin, y que entonces estaría ahí esa necesidad o esa norma o ese hábito o esa costumbre que tiene que ver con ser parte de una comunidad. Cuando ustedes dicen ambas comunidades, me parece que están como reconociendo, me parece bárbaro, que hay como una comunidad de investigación. Toda esa comunidad, bueno, se trata de comunicar, trata de establecer lazos y crear redes, etc. Y entonces, si la producción es la misma, que bienvenida, siento que también es traccionar a los docentes hacia el mundo de la investigación, lo cual no me parece mal. Digo, todo esto no es ninguna crítica, lo digo como cosas que se me contradicen, ¿no? Y finalmente, bueno, y después de tantos años de trabajo y todo, es como que los docentes que están participando de eso y que pueden comprender y aprovechar esa producción, no solo la tesis de Basid, sino la producción que se entrame con otras voces de investigación, finalmente son investigadores, o sea, hay como una formación casi de hecho, una introducción, no sé qué palabras ponerle, pero no me queda claro que finalmente sean dos comunidades separadas y una producción para dos comunidades, sino, no sé, no puedo terminar la frase. Claro. A ver, tampoco profundizamos, digamos, tenemos tanta claridad. Lo que queremos decir nosotros cuando nos referimos a eso es, digamos, así como el espacio conjunto se organizó, se creó a partir de convenir, vamos a estudiar tales cosas, porque a mi profe me va a servir para el aula y a mi investigador me va a servir para el otro, el producto de las reflexiones y qué sé yo, de todo eso, todo ese proceso, tiene, desde el lugar nuestro, digamos, como grupo de investigación, tuvo como intención dar a conocer ese proceso, digamos. Hay un escrito que es el escrito del que aludimos Emma, Analía y yo, tenía más que ver con dar cuenta del proceso de investigación, digamos, más a la comunidad de los investigadores, y los otros capítulos tienen más que ver, podrían darle más información a esta otra comunidad, digamos. Lo que pasa que en la construcción de este libro, Juan fue parte, en ese sentido, digamos, no solo con el capítulo, sino en las discusiones de la organización. Desde que nos dimos una dinámica de trabajo para decidir cuáles
cuáles capítulos, de qué iban a hablar, que hacíamos los avances, los compartíamos, nos leíamos. Entonces, en eso capaz que este Juan no es el representante de todos los profes, porque él tuvo, digamos, fue parte de este proceso. Pero en ese sentido lo estábamos pensando, digamos, ¿no? Que hay algunos más dirigidos a investigadores y hay otros que pueden ser, como, digamos, como lectores, pueden ser profesores de escuelas. Sí, sí, claro. Sí. No, yo también pienso en eso y comparto lo que decís, ¿eh? Sí. Y los Sí, escritos tampoco también. los investigadores son los mismos, no solo No, los claro, profesores. Claro. Tampoco los investigadores son los Claro, mismos. no son No los sé mismos. si alguien, Escritura estamos también. sobre la hora, ¿eh? Sí, son 48. Porque nos habían No. pedido que tratáramos de terminar menos cuarto, son Gracias. casi menos 10, pero si alguien quiere decir una última cosita y sobre Acá nos preguntan, ¿hicieron el análisis de este estudio de los desafíos en este contexto de pandemia? Oh. El libro sí, el libro sí. Fue El libro pandémico. sí. La El libro última pandémico. reunión fue en noviembre del 19 en la facultad y ahí todos, sí, el libro. Cuando nos juntamos en febrero del 20 y después todo virtual. Nunca más nos vimos frente a Nos frente. vemos así. Sí. Gente, un enorme placer. Muchas gracias. Hay muchas cosas para seguir discutiendo. Yo Tal cual. tengo un montón de cosas para seguir discutiendo. Ojalá que nos volvamos a encontrar. A propósito No tiren los de- papelitos, no tiren los papelitos. Las anotaciones. Fue muy rico, fue muy participado. Creo que todas y todos estuvimos así, súper atentos a ver cómo se iba desarrollando este ciclo. Fueron muy exhaustivos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Muchas gracias por invitarnos. Gracias por las Gracias, preguntas, por la gracias. atención. Muchas gracias. 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 Chao, chicas, gracias. Gracias, hasta luego. Chao, Gracias. chao. Chao.